9 años, este nuevo aniversario de este proyecto, de esta plataforma que, gloria a Dios, el Señor ha entregado a la vida de la pastora Eni Suárez. Gloria a Dios. Bien, pues el tema es sin límites. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, y pues voy a hablar acerca de uno de los hombres que fue un hombre sin límites en cuestión de sabiduría. Y para eso nos vamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y dice así: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Hay personas que le piden a Dios que les dé dinero. Yo no sé cuántos de aquí se han humillado delante de la presencia del Señor, han buscado al Señor porque le han dicho: Señor, ya no puedo con estas deudas. Señor, ya no puedo con esta economía. Señor, cada vez el ingreso que llega a mis manos ya no me da, ya no puedo estar para llegar a mes. ¿Cuántos de aquí hemos estado en esa situación y hemos clamado pidiéndole a Dios ese recurso y esa economía? Constantemente las personas que me toca ministrar, me toca aconsejar, me dicen: pastor, no me alcanza, pastor, ya no puedo, ayúdeme en oración. Y nosotros tenemos el consejo de la palabra de Dios a través de esta enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otros piden puertas abiertas. Hay ministros que están buscando conexiones humanamente, como se hace en el mundo secular, que ¿sabes qué? Yo te recomiendo tantas iglesias, yo te recomiendo con tantos pastores, y luego tú me regresas el favor y yo te conecto con otras personas, yo te conecto con otros ministros, ¿no? Pero eso es una ayuda, una conexión humana. Y hay ministros, hay personas que eso es lo que hacen, eso es lo que están haciendo. Hay otros que piden influencia, reconocimiento, posicionamiento y éxito. Queremos ser personas que mueven masas, queremos ser personas que lo que digamos es lo que todos tienen que hacer, personas que cuando llegas te pongan en los mejores lugares. Ese es un reconocimiento, un posicionamiento. Muchas personas están haciendo eso. ¿Por qué? Por inmadurez, porque no hemos entrado al consejo de la palabra, lo que está escrito en su palabra. Pero Salomón recibe una oportunidad extraordinaria. Dios se le aparece en sueños y le dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Yo no sé tú, me gustaría que meditaras en este momento, que visualizaras esa situación de Salomón. Salomón venía de una descendencia de linaje real, de un padre que era rey. Él tenía economía, él tenía todo lo necesario, él no había padecido carencias ni situaciones. Pero en esa situación Dios se le presenta y le dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Qué pregunta que si sucediera con nosotros, yo no sé cómo tú reaccionarías, yo no sé cómo tú responderías a una pregunta que te hiciera el Señor de esta índole. Dios puso delante de Salomón algo que pocas veces tenemos delante de nosotros: la posibilidad de escoger qué recibir de las manos de Dios. Salomón pudo pedir riquezas, pero no las pidió. ¿Por qué? Porque en su casa él no vivió escasez. En su casa no hubo una situación precaria como muchas veces nosotros hemos vivido, hemos estado o pasando o padecimos. Para aquellos que hemos vivido procesos, hemos vivido desiertos donde todos se han ido, donde la economía se ha cerrado, donde las fuentes se han menguado. Pero vemos el caso de Salomón. Salomón no vio esa situación. Salomón no tuvo esa necesidad de pedir riqueza.
Él pudo pedir larga vida, decirle, Señor, dame la inmortalidad, Señor, yo quiero vivir muchos años más de los ancestros, más de los que estaban registrados en la antigüedad, incluso la inmortalidad. Pero él no lo hizo, él no pidió eso. Él pudo pedir la muerte de sus enemigos. ¿Por qué? Porque habían guerra, habían situaciones. Su padre era un guerrero, su padre era un hombre que había luchado en la guerra. Incluso el rey David quiso construir ese templo, pero Dios le dijo, no, David, no serás tú porque tú has derramado mucha sangre. Él pudo pedir fama, pudo pedir ser que su reino se extendiera. Él pudo pedir algo diferente, pero lo que él pidió fue, dame sabiduría para gobernar, dame sabiduría para gobernar. Y Dios respondió de una manera sobrenatural. Nosotros estamos ante la presencia de un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, un Dios que ha abierto el mar, un Dios que derribó esos muros de Jericó, un Dios que cuando se hizo carne y estuvo aquí en la tierra, resucitó. Un Dios que en el antiguo pacto, a través de la unción que depositaba en su siervo, pudo resucitar muertos. En el libro de Reyes, de capítulo 4, versículo 29, dice así, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Qué tremendo y qué poderoso, amados hermanos, que Dios le dio esa sabiduría y esa prudencia tan grande, dice, y esa anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y eso lo hace a Salomón, un hombre sin límites, un hombre con una capacidad, con un entendimiento sobrenatural. Y eso es lo que nosotros obtenemos cuando nosotros somos humildes ante la presencia de Dios. Somos humildes y reconocemos que hay un Dios todopoderoso, que Él está viendo nuestro caminar y nuestro proceder. Gloria a Dios. La Biblia continúa diciendo en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Aún fue más sabio que todos los hombres. Salomón no solamente recibió información, recibió capacidad divina para discernir, para gobernar, para decidir y para comprender. ¿Qué es esto? Él tuvo la capacidad de tener un espíritu superior, un don que Dios le dio para poder él tener ese discernimiento de espíritu, tener esa capacidad de poder profundizar más allá de un entendimiento humano. Recordemos que Salomón era inmaduro, Salomón era inexperto, Salomón no tenía mucho conocimiento, por eso él se enfocó en pedir esa sabiduría, porque cuando tú tienes la sabiduría de Dios, aprendes a decidir y comprendes. Cuando Dios te da un sí, le dices gloria a Dios. Cuando Dios te dice un no, entonces tú dices alabado sea Jehová. ¿Por qué? Porque tú me estás cerrando puertas, tú me estás previniendo de algo, tú me estás diciendo, ¿sabes qué? Esto no te conviene, Carlos, esto no te conviene, Nid, esto no te conviene. Citlali, gloria a Dios, cuando estamos ante su presencia. La sabiduría comienza cuando reconoces que no lo sabes todo. Salomón comienza su reinado reconociendo una realidad. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, dice así: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahí habla de un corazón humilde, habla de reconocer que no tienes todos los códigos, que no tienes todas las respuestas, que no tienes la capacidad para tomar decisiones. Muchas veces nosotros humanamente, nosotros secularmente, ¿qué hacemos cuando te promueven a un nuevo puesto de trabajo? Yo sí sé, yo tengo experiencia, aunque no lo tengas, pero tú para calificar, para tú tener un posicionamiento, tú incluso mientes, uno incluso miente para tomar una nueva posición. Pero aquí
Salomón reconoce que él es joven y que él no sabe tomar decisiones. Esto es poderoso y esto trae luz a nuestro entendimiento. El hombre que posteriormente sería conocido por su extraordinaria sabiduría, comenzó reconociendo: necesito sabiduría. ¿Cuántos aquí nos hemos humillado ante la presencia de Dios y le hemos dicho: Señor, yo no sé cómo actuar ante esta situación? Amado Padre, yo tengo esta situación en el ministerio, guíame, tráeme revelación, dime qué hacer, dime cómo actuar para yo caminar de acuerdo a tu voluntad en una situación, ante un emprendimiento, ante un negocio. ¿Cuántos nos hemos humillado ante la presencia de Dios y le hemos dicho: Señor, yo no sé qué actuar, tengo el camino A, tengo el camino B y tengo el camino C? Dime tú, Padre, cuál es el camino, aunque a mí no me agrade, porque, amados hermanos, amada iglesia del Señor, cuando la voluntad de Dios no se alinea a nuestros deseos humanos y carnales, duele e incomoda. Lo vuelvo a repetir. Cuando la voluntad de Dios no se alinea a nuestros deseos humanos y carnales, eso duele, eso incomoda. Pero si nosotros tenemos ese temor, esa sabiduría, nosotros vamos a aceptar la voluntad plena y perfecta de Dios. Salomón tuvo esa humildad y él dijo: necesito sabiduría. ¿Cuántos aquí necesitamos esa sabiduría? ¿Cuántos aquí vamos a estar presentes, vamos a estar con esa humildad y vamos a decirle: Señor, yo necesito esa sabiduría? La verdadera sabiduría comienza cuando termina la autosuficiencia. ¿Cómo así, Carlos? ¿Cómo así, hermano Carlos? Cuando tú te rindes, cuando tú reconoces: Señor, yo ya intenté esta manera, yo ya hice esta estrategia, yo ya hice esto, Señor, ya hice el plan B, ya hice el plan C, ya hice el plan D, el E, y ni aún así me ha funcionado. Ya intenté por acá, por allá y no me sale. Señor, me rindo. Señor, me entrego a ti. Señor, espero tu tiempo. Señor, espero tu voluntad. Señor, espero tu respuesta. Cuando nosotros nos rendimos, soltamos la autosuficiencia, soltamos y decimos: Señor, ya intenté humanamente, ya intenté en mis modos y en mis métodos. Ahora espero tu diseño, espero tu plan, espero tu dirección. Y es lo que hizo Salomón ante esta petición. El problema de muchas personas no es que no tengan capacidad. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado conocimiento. Algunos están preparados, han estudiado licenciatura, algunos tienen experiencia técnica. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que creen que no necesitan dirección. Yo sé hacer esto, yo lo voy a hacer a mi manera y no voy a permitir ser corregido, no voy a permitir ser direccionado. Si yo ya sé mi método, ya sé mi plan y a mí me corrigen, yo no voy a obedecer. Ese es un problema. Hay personas inteligentes tomando decisiones equivocadas. Vuelvo a repetirlo. Hay personas inteligentes tomando decisiones equivocadas. Tienen conocimiento, pero no tienen discernimiento. Y esto acontece muchas veces. Queremos tomar una buena decisión, queremos ver a una persona y la vemos muy popular, la vemos brillando en las redes sociales, pero no sabemos cuál es su proceder, no sabemos cómo está delante de la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos de estar pidiendo constantemente ese discernimiento que Dios le dio a Salomón para poder tomar decisiones, para poder ser guiado. Tienen información, pero no dirección. Tienen experiencia, pero no necesariamente sabiduría. Puedes saber mucho de la vida y aún así equivocarte en tus decisiones. Puedes tener muchos contactos y no saber qué puerta debes atravesar. Y esto es muy común. Puedes ser muy reconocido y tú estar
buscando oportunidades cuando Dios no te ha enviado, cuando Dios no te ha dado esa asignación. Por eso nosotros debemos de estar constantemente buscando ese discernimiento, esa dirección y esa confirmación de parte de Dios. Puedes tener dinero y no saber qué hacer con él. Hay personas, amados hermanos, que tienen sus cuentas bancarias con números muy grandes. Yo hace unos días hablaba con una persona que es empresaria y me decía esta persona que tiene recursos, pero que tiene muchas enfermedades, tiene muchos padecimientos. Y yo le decía a esta persona en los inicios de la pandemia que sucedió hace unos años, hubieron empresarios que fallecieron. ¿De qué les sirvió esas grandes cantidades de dinero? ¿De qué les sirvió tener esos recursos, tener esas empresas, tener esos contactos cuando ya su tiempo había terminado? Entonces, tener dinero no basta. Nosotros debemos de saber qué hacer con ese dinero. Puedes tener influencias y destruir aquello que Dios puso en tus manos. Gloria a Dios. Por eso no necesitas solamente conocimiento, necesitas sabiduría, necesitas esa sabiduría ilimitada que desciende de lo alto, que proviene de Dios. Salomón no pidió lo que le convenía a él, pidió lo que le serviría para servir. Amados hermanos, muchos cristianos, ¿qué pasa? Que se la van orando, clamando, intercediendo solamente por sus necesidades, solamente por aquello que les está afligiendo, por aquello que les está pasando en ese momento. Iglesia, Señor, ayúdame con esta enfermedad. Señor, ayúdame con mi economía. Señor, ayúdame con mi matrimonio. Señor, ayúdame con esta situación. Señor, ayuda. Y es una pedidera, pero solamente por nuestras necesidades. Que vemos lo que hizo Salomón. Salomón no pidió lo que a él le convenía porque él tenía recursos, él tenía todo en sus manos. Él no padeció. Él pidió lo que le serviría para servir. Amados hermanos, Dios me decía, encárgate de lo mío, que yo me encargaré de lo tuyo. Cuando tú te encargas de la obra del Señor, del cuerpo de Cristo, estar orando, estar clamando, estar intercediendo por el hermano, por el ministro que ya está a punto de tirar la toalla, por la hermana profeta que ya no aguanta porque se cerraron las puertas, se cerró la economía y ya ha menguado, ha dejado de levantarse en la madrugada, ha dejado de clamar, ha dejado de buscar a Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros como intercesores, como ministro del Señor, dice que oremos unos por otros. Y si hay uno que ya no aguanta y hay uno que está débil, nosotros tenemos que levantar las manos. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros oramos por los demás, cuando nosotros intercedemos por los demás. Las bendiciones del Padre vienen hacia nosotros. Esa es la oración más poderosa, cuando tú oras por los demás. Porque cuando tú te enfocas en lo tuyo, cuando tú te enfocas en tus problemas, es una oración egoísta. Pero cuando tú empiezas a clamar por los demás, cuando tú empiezas a pedir por aquellos que están pasando situaciones difíciles, Dios te sigue bendiciendo. Gloria a Dios. En Primera de Reyes 3:9 dice, revela el corazón de Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Salomón no pidió sabiduría para presumir, decir, yo soy el hombre más sabio, no hay nadie como yo. No, cuando eso sucede, cuando eso acontece, tú te estás vanagloriando. Cuando tú dices que ya no hay nadie más sabio que tú, ya se enalteció tu corazón, ya hay orgullo y hay soberbia. Salomón pidió sabiduría para servir. Yo te quiero preguntar, iglesia, yo te quiero
preguntar, amado hermano, amada hermana, ¿cuántas veces le has dicho, Señor, dame esa sabiduría para poder actuar de acuerdo a tu voluntad, para ser un vaso de honra, para ser una persona que sea agradable ante tu presencia, Señor? Aquí aparece un principio. La sabiduría de Dios no se entrega para alimentar el ego, se entrega para cumplir el propósito que Dios diseñó en ti. Gloria a Dios. Hay una diferencia entre Señor, hazme grande o Señor, hazme útil. Cuando tú le dices, Señor, hazme grande, es el ego, es querer ser reconocido, es la fama, es el posicionamiento. Pero cuando tú le dices, Señor, hazme útil, Señor, quiero ser ese instrumento en tus manos, es cuando Dios empieza a mover todo a favor tuyo. La grandeza bíblica no consiste simplemente en tener mucho. Consiste en poder administrar correctamente aquello que Dios coloca en tus manos. Yo te quiero preguntar con esto que acabo de mencionar. ¿Qué has hecho con Dios, con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué has hecho con ese don que Dios te puso? Dios hablaba el apóstol que estaba anteriormente, decía, aquellas personas que están padeciendo enfermedad, ¿no? Y están pasando procesos. Y Dios luego empieza, de tanto que buscas a Dios, de tanto que has sido procesado, se activa ese don de sanidad. En el área donde tú has sido más atacado, es el área donde te va a usar el Señor. Gloria a Dios. Entonces, pregúntate hoy en esta noche, ¿qué he hecho con lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿Ha sido un don de profecía? ¿Ha sido ir a hablar, a evangelizar en las calles? ¿Es el don de sanidad? ¿Te has negado? ¿Has dicho, ahorita no? Me pasó el día de ayer, me decía un ministro, oye, le estoy diciendo al Señor, sácame de las deudas y Señor, cuando tú me saques, yo voy a ir a predicar a las iglesias. Iglesia, le hablaron, lo invitaron y él no aceptó. ¿Porque creen? Por las deudas, por las situaciones. Y yo lo reprendía y yo lo exhortaba y le decía, no esperes que el camino se ponga derecho para empezar a actuar. No esperes a que todas las puertas o todas las luces del semáforo se pongan en verde. Tú empieza a avanzar, empieza a caminar para hacer lo que le has prometido a Dios. Y en ese movimiento, en ese actuar, tú irás avanzando, tú irás creciendo. Muchas veces le pedimos a Dios y cuando vienen las oportunidades, cuando Dios empieza a abrirte puertas, no estamos listos. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestro corazón, hay áreas en nuestra vida que aún no hemos soltado. Jesús nos enseñó en Mateos 20:26, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos aquí queremos ser servidos y no ser servidores? Yo reprendía y exhortaba a este ministro, le digo, ¿cuándo vas a tomar ese lugar que Dios te dio? ¿Cuándo vas a tomar ese posicionamiento que Dios te ha entregado? La sabiduría verdadera siempre termina tocando a otras personas. Dios puede darte una capacidad que no corresponde con tu edad, experiencia o historia. Salomón era joven. ¿Cuántos aquí hay jóvenes que dicen, es que yo no tengo experiencia, es que yo no tengo esos grandes testimonios que yo veo en las redes sociales? A mí no, yo no he salido de un cáncer, yo no estuve muerto y resucité. Yo, ¿cómo puedo hablar de Dios? Aquí vemos el consejo de alguien que era joven. Pero Dios colocó en él una capacidad extraordinaria. En Primera de Reyes 4:29 dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande.
no fue solamente producto de su educación, no fue simplemente resultado de experiencia acumulada, fue un regalo de Dios. Lo vuelvo a repetir, fue un regalo de Dios. Muchas veces, hermanos, decimos, yo no califico. Yo no tengo nada que decir donde Dios me ha rescatado. Yo no fui drogadicto. Yo no era borracho. Yo no esto y yo no lo otro. Pero Dios da ese regalo, esa capacidad para nosotros ser esas atalayas, esas trompetas que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Así que si ha pasado eso por tu mente, yo soy muy joven, yo no tengo experiencia y hay otras personas que tienen un historial tan terrible que se avergüenzan de contar de dónde Dios los ha rescatado. O yo te vengo a decir, toma ese lugar, toma ese testimonio y habla lo que Dios ha hecho en tu vida. Que si tú no lo hablas, que si tú no abres los labios y la boca, las piedras dice que hablarán. Así que iglesia, hermanos, tenemos que hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice que fue un regalo que Dios le dio a Salomón. Esto significa que no debes limitar lo que Dios puede hacer contigo basándose únicamente en tu pasado. Tu historia no determina el límite de lo que Dios puede depositar en tu vida. Moisés tenía limitaciones. David era menor de sus hermanos. Jeremías se consideraba demasiado joven. Los discípulos eran hombres comunes, pero cuando Dios llama, también te capacita. Hoy quiero que repitas conmigo, mi limitación humana no puede convertirse en el límite de la capacidad que Dios puede producir en mí. Mi limitación humana no puede convertirse en el límite de la capacidad que Dios puede producir en mí. Yo no sé cuáles son esas limitaciones, pero Dios cuando toma a alguien, Dios lo prepara, Dios lo capacita. Jeremías decía, yo soy joven, yo no sé qué hablar. Moisés decía, yo no sé, yo estoy lento y tardo para hablar, envía a otros. Y Dios le decía, ¿quién creó los labios? ¿Quién creó la lengua? Porque para Dios no hay imposibles. Y cuando Dios te envía, cuando Dios te toma, Dios te hace un hombre, Dios te hace una mujer sin límites. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios te da discernimiento para ver lo que otros no ven. El ejemplo más famoso aparece en Primera de Reyes 3:16 al 28. Y es algo tremendamente. Llegan dos mujeres delante de Salomón, ambas reclaman ser madres del mismo niño. No habían pruebas modernas, no habían pruebas de ADN. Imagínense esa situación ante el rey, el escándalo, y si él en ese momento no tuviera esa sabiduría que Dios le dio, pudo haber cometido un error, pudo haber tomado una mala decisión que iba a trascender por muchos años. No había tecnología, pero Salomón pidió una espada y ordenó dividir al niño. La verdadera madre inmediatamente dijo, dad a este niño el niño vivo y no lo mates. Salomón discernió el corazón de la verdadera madre y entonces declaró, y está escrito en Primera de Reyes 3:27. Dad a aquella el niño vivo y no lo mates. Ella es su madre. La gente vio una disputa. Salomón vio el corazón. Eso, iglesia, es discernimiento. La sabiduría no solamente te permite escuchar lo que alguien dice, te ayuda a comprender lo que está detrás de lo que está diciendo. No todo lo que parece una oportunidad viene de Dios. No todo lo que parece una oportunidad viene de Dios.
No toda puerta abierta fue abierta por Dios. ¿Cuántas personas viviendo consecuencias de malas decisiones porque dijeron, Dios me abrió esta oportunidad, Dios me envió a esta nación, Dios me puso a este varón como esposo, Dios me puso a esta mujer como ayuda idónea, y no fue así? Santo es Dios. No toda persona que te aplaude, que te da esa palmadita, lo hiciste bien, estás celebrando tu propósito. Si tú tienes ese discernimiento, si tú tienes ese regalo que Dios le da a aquellos que le temen, tú vas a saber las verdaderas intenciones que hay en el corazón a través del Espíritu. No todo lo que parece bueno nos conviene. Esa palabra oraba Pablo en Filipenses 1 del 9 al 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿En qué? En ciencia. Y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. La madurez espiritual no consiste solamente en distinguir entre lo bueno y lo malo. También consiste en discernir entre lo bueno y lo mejor, porque muchas veces nos van a venir oportunidades, nos van a presentar cosas que decimos, wow, esto es oro, esto brilla, esto ha de valer. Pero cuando nosotros somos guiados, somos movidos por el Espíritu Santo de Dios, podemos entrar en el secreto del Padre y saber esto con anticipación, esto no me conviene. Esto es una artimaña y una estrategia del enemigo para desviar mi mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ay, santo Dios, siento la presencia de mi amado. La sabiduría de Dios no es información, es capacidad para aplicar la verdad. Salomón llegó a tener conocimiento extraordinario. En Primera de Reyes 4:33 dice así, que él habló acerca de árboles, de animales, de aves, de reptiles y peces. ¿Cómo así? Era un hombre que tenía un panorama tan amplio que podía detenerse y podía analizar las cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos corriendo, estamos apresurados y no nos detenemos? No tomamos un tiempo para meditar en la palabra, para meditar y reflexionar sobre las cosas, sobre las situaciones. Gloria a Dios. Conocimiento significa saber algo. Entendimiento es comprender algo. Pero sabiduría es saber qué hacer con aquello que comprendiste. Muchas veces, hermanos, vienen acontecimientos a nuestra vida, vienen situaciones difíciles. Por poner un ejemplo, vas en la carretera y de repente, ¡pum!, se daña una llanta, tienes que detenerte y tú dices, ¿por qué? Yo tenía una cita muy importante con un empresario, yo tenía una cita con una clienta, con un cliente, yo iba a cerrar un contrato millonario, por así decirlo. Yo iba a ver a tal persona muy importante y ahora estoy aquí. Pero ¿qué pasa y qué sucede, amados hermanos? Que muchas veces, sin saberlo, por no tener acceso al mundo espiritual, a kilómetros iba a haber un accidente quizás donde tú ibas a volcarte, donde tú ibas a chocar o donde algo iba a acontecer que iba a ser peor a lo que está sucediendo actualmente. Entonces, cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú entiendes que hay cosas que suceden por algo, que hay situaciones que están pasando en nuestra vida y que a veces nos están deteniendo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo? Señor, yo no sé por qué me detuviste, yo no sé por qué pasó esto, pero mira, Padre, te amo, gracias. Señor, gracias por tu no. Señor, gracias porque me estás deteniendo, porque me estás alertando, porque mis ojos naturales quizás no están viendo más allá de lo que va a acontecer o lo que pudo acontecer. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría que desciende de lo alto, vamos a estar guiados y vamos a vivir en esa plenitud que Dios quiere que tengamos.
Puedes tener una Biblia llena de información y seguir tomando decisiones equivocadas. Iglesia, ¿cuántos hay personas que se saben la Biblia de Génesis y Apocalipsis y siguen cometiendo errores? Hay personas que solamente están en las redes sociales atacando, lanzando piedras, apagando esos ministerios que Dios está levantando. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos tienen la verdad, porque creen que ellos sí califican y que uno que se está levantando, uno que está en el fuego del Espíritu, guiado por el Señor, ellos no califican. Entonces, el tener ese conocimiento no basta. Puedes escuchar 100 predicaciones y no aplicar ninguna. ¿Por qué? Porque entra por un lado y el enemigo te roba la palabra, el enemigo te roba la bendición y tú sin aplicar nada y sin hacer ningún cambio. Gloria a Dios. Puedes conocer versículos y no caminar en ellos. Podemos tener 100 versículos de memoria y en el momento de la tribulación se te olvidan todos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y estás buscando que alguien te ministre. Estás buscando que alguien ore por ti porque esa fe que según tú te estaba sosteniendo se perdió, se fue. Gloria a Dios. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice si te falta inteligencia, porque hay personas muy inteligentes, hay personas con coeficiente intelectual muy alto de lo normal, hay personas que ya han nacido así, pero eso no es suficiente. No dice si te falta sabiduría, porque hay problemas que no se resuelven acumulando información. Se resuelven recibiendo dirección de Dios. Salomón recibió sabiduría, pero si su historia nos enseña que un don no sustituye la obediencia. Tú me vas a decir, hermano Carlos, Salomón fue el hombre más sabio de la tierra según la Biblia. Dice, Dios le dijo que no iba a haber hombre ni antes ni después. Pero ¿qué me vas a decir del mal testimonio que después dio Salomón? Allá vamos. Aquí está una de las partes más importantes de esta enseñanza. Salomón recibió una sabiduría extraordinaria, pero posteriormente tomó decisiones que terminaron desviando su corazón. En Primera de Reyes 11:4 declara, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Esto nos enseña algo tremendamente serio. Puedes tener un grande Dios y necesitar seguir guardando tu corazón. El talento no reemplaza el carácter. La inteligencia no reemplaza la obediencia. La revelación no reemplaza la dependencia de Dios. La experiencia no reemplaza la comunión con Dios. El mayor peligro no es recibir mucho de Dios. El peligro es recibir mucho de Dios y después comenzar a vivir como si ya no necesitara a Dios. Iglesia, estamos estudiando nosotros en el grupo de estudio que tenemos. Estamos analizando, estamos escudriñando Deuteronomio. Y siempre, cada capítulo dice, cuídate, cuídate de ti, cuídate de ti mismo y nunca se te olvide, nunca se te olvide. ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano tiende a olvidar lo que ha vivido, tiende a olvidarse de las situaciones difíciles por las que pasó. Y cuando viene una comodidad, cuando viene un refrigerio, cuando viene una estabilidad, cuando viene algo que ya no buscas a Dios como lo buscabas antes, cuando ya no te metes en la intimidad tanto tiempo como te metías antes. ¿Por qué? Porque ya estás ocupado. ¿Por qué? Porque ya no hay escasez, ya hay una cuenta bancaria que te da ese descanso. Entonces,
No tenemos que confiarnos, no tenemos que descuidar la relación, la intimidad y la búsqueda que hacemos constantemente con Dios. Es un peligro que la Biblia registró a través de este gran hombre, que es un hombre sin límites, porque esa sabiduría que descendió de Dios fue sin límites, fue tremenda, que debemos de tener cuidado. Y si le pedimos a Dios también estar todo el tiempo humillándonos ante su presencia, todo el tiempo buscándolo, todo el tiempo estar ahí a sus pies. Yo escuchaba la prédica de un pastor muy reconocido en las redes sociales. Él decía que él predicaba y decía que él estuvo en una campaña en estadios viendo la gloria de Dios, viendo manifestaciones sobrenaturales, enfermos sanando, enfermos siendo restaurados, vidas siendo restauradas. Y luego cuando terminó, estaba en su hotel y él se sentía seco, él se sentía que el fuego, el poder no estaba. Entonces, él se acercó a Dios en oración y le decía, Señor, porque hace unas horas vi tu gloria, vi tu poder, vi tu manifestación y hoy, en este momento, en esta hora, yo ya no las veo? Y el Espíritu Santo de Dios le decía, porque yo necesito que en todo momento me estés buscando. Entonces, ahí hay una dependencia a Dios. Cuando nosotros decimos, ya lo sé todo, cuando nosotros decimos, no necesito de nadie, incluso ya tengo los dones, puedo fluir, ya tengo el respaldo, ya tengo el ministerio, tengo el reconocimiento, es cuando empieza la autosuficiencia. Y por eso debemos de tener cuidado. Salomón falló. Salomón se descuidó y por eso vino su declive, por eso vino cuando empezó a fallarle al Señor. La sabiduría de Salomón apunta a una sabiduría superior, a una sabiduría sin límites, y esta es Cristo. Aquí llegamos al mensaje final y más importante. Salomón fue sabio, pero Jesús dijo en Mateos 12:42, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahí él declaraba que él era mayor a Salomón. ¿Qué declaración? Jesús es mayor que Salomón. Salomón recibió sabiduría, pero Cristo es la sabiduría de Dios manifestada. Pablo declara algo muy poderoso en 1 Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso nuestra meta final no debe ser, Señor, hazme como Salomón. Nuestra oración debe ser, Señor, llévame a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría ilimitada no está en una persona, está en Dios. Y la plenitud de esa sabiduría se revela en Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos bebiendo de esas aguas, cuando nosotros estamos a los pies de Él, nosotros tenemos acceso a esa sabiduría ilimitada, a esa sabiduría que no tiene límites. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros podemos recibir esa sabiduría de Dios? Está escrito en Santiago 1:5 y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. No tengas miedo de decir, Señor, no sé qué hacer. Esta frase muestra, no es debilidad. Puede ser el comienzo de una intervención divina. Así como Salomón reconoció, yo soy joven, yo no sé por dónde entrar o por dónde salir. Cuando nosotros decimos, Señor, soy falto de sabiduría. Señor, no sé cómo actuar, cómo proceder, a dónde guiar, guíame, a dónde ir. Nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo podemos
buscar esa sabiduría. Dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza cuando Dios ocupa el lugar correcto. ¿Cuál es la prioridad número uno que tiene tu corazón actualmente? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar por encima de tu trabajo, por encima de todo lo que te afana, por encima de todas esas ocupaciones que tienes? Cuando tú hay cosas que sabes que a Dios no le agradan, tú dices, no, yo me aparto del mal porque sé que no me conviene. Ahí tú estás teniendo esa sabiduría. Ahí tú estás teniendo ese temor que dice el libro de Proverbios, que no es un miedo a algo malo, sino es una reverencia. Es algo como un respeto a algo tan sublime y santo que es Dios. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. La sabiduría cristiana no consiste simplemente en aprender técnicas para tener éxito. Consiste en conocer a Cristo y someter nuestra vida a Él. Porque en Cristo, dice Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y quiero decirte algo, ya estamos terminando. Dios no está limitado por tu capacidad actual. Tu conocimiento tiene límites. Tu experiencia tiene límites. Tu fuerza tiene límites. Tu inteligencia tiene límites. Pero Dios no tiene límites. Y cuando tú te rindes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida, tu corazón, tu alma a Cristo, te conviertes en un hombre, en una mujer sin límites, porque la sabiduría que desciende de lo alto desciende sobre ti. Eres guiado por el Espíritu de Dios. En Isaías 40:28 declara que su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso, hermano, hermana, tu oración debe decir, Señor, dame más. Debe de ser, Señor, enséñame a administrar correctamente lo que ya me has dado. Gloria a Dios. Y quiero finalizar, gloria a Dios, con estas declaraciones. Dice, declaro que Dios está despertando hambre por su sabiduría. Yo, hermanos, yo espero que a través de esta palabra, de este mensaje, haya esa inquietud, haya ese fuego, haya ese gozo por decirle, Señor, yo a través de esta reunión, de este aniversario, de estas noches en las cuales hemos sido convocados, Señor, yo despierta esa hambre por esa sabiduría que desciende de lo alto. Señor, danos ese discernimiento para que se vaya toda confusión, para que se vaya todo error, para que se vaya toda artimaña del enemigo que nos quiera confundir y desviar del propósito y del plan que Dios ha entregado. Declaro que Dios traerá claridad donde solamente habían preguntas. Cuando desciende esa sabiduría sin límites de Dios a nuestras vidas, ya lo importante, hermanos, lo importante no es saber todas las respuestas a las preguntas. Lo importante es saber a quién acudir para buscar la respuesta a esas preguntas. Declaro que habrán decisiones guiadas por el Espíritu y no solamente por emoción. Declaro que la sabiduría de Dios te permitirá reconocer puertas, temporadas, personas y oportunidades. Declaro que tu búsqueda no terminará en la sabiduría, terminará en Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Salomón pudo haber pedido muchas cosas, pero pidió, dame un corazón con entendimiento. Y Dios respondió, porque demandaste esto, he aquí lo he hecho conforme a tu palabra. La pregunta para nosotros hoy no es solamente, ¿qué estás pidiendo? La pregunta es,
¿para qué lo quieres? Si Dios te da influencia, ¿para qué la vas a usar? Si Dios te hace un tiktokero mundialmente reconocido, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Para estar haciendo batalla? ¿Para estar haciendo alianzas, entreteniendo a los demás? ¿O vas a estar proclamando el evangelio así como lo estamos haciendo? Porque aquí no hay miles, aquí no hay millones conectados, porque nosotros no estamos entreteniendo a nadie. Nosotros estamos turbando las tinieblas, que aunque no se vea, que aunque muchas veces no se ve el fruto de la semilla que se está regando, hay algo que se está impactando en el mundo espiritual y la recompensa llegará tarde o temprano, y así lo creemos. Y yo te quiero preguntar, si Dios te da los recursos, ¿para qué los vas a usar? Si Dios te da esa provisión que desciende de lo alto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De acuerdo a tus emociones o vas a pedir dirección? Señor, guíame y dime qué es lo que tengo que hacer. Si Dios te abre puertas, ¿qué harás con ellas? Si Dios aumenta tu conocimiento, ¿cómo vas a servir? Si Dios te concede sabiduría, ¿a quién vas a ayudar? Porque la verdadera sabiduría no te hace depender menos de Dios, te hace depender más de Él. Y la mayor sabiduría no es saberlo todo. ¿Por qué? Porque sabio no es aquel que lo sabe todo. Cuando tú dices, ya no voy a entrar a ese live, ya no voy a entrar a esa reunión porque, ya me sé ese tema. Ya he visto tantas prédicas de Salomón cuando le pidió sabiduría, pero hay un rema, hay una palabra que puede impactar tu vida. Hay algo que quizás no se habló en otras reuniones y en esta reunión va a impactar tu espíritu. Por eso es importante tener la humildad y decir, Señor, no has terminado conmigo. Cada día yo estoy aprendiendo. Cada día yo estoy creciendo. La mayor sabiduría es conocer a Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que hoy no le digas solamente, Dios, dame una mente brillante. Dile, Señor, dame un corazón para discernir, obedecer y servir. Porque el conocimiento puede impresionar a multitudes, pero la sabiduría de Dios puede transformar una generación. Y termino con esta frase. La sabiduría humana tiene límites. La sabiduría de Dios no tiene fronteras. Y cuando Cristo gobierna tu corazón, comienzas a vivir desde una fuente que nunca se agota. Y esa fuente es la fuente que Cristo le dijo a la mujer samaritana. Si bebieras de mí, nunca más tendrás sed. Gloria a Dios. Hasta aquí mi participación. Pastora Enid, Pastora Citlali, gloria a Dios. Poderosa meditación, poderosa palabra, Pastor Carlos. Wow, tremenda palabra de parte de Dios, muy recibida en esta hora, en el nombre de Jesucristo, en estos instantes. Y nada, Pastor, ahí comience a orar por las personas que están por aquí conectadas en esta noche. Quiero que dé el plan de salvación, Pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, si alguien que está conectado aquí no ha recibido a Cristo, no le ha entregado su corazón a Cristo, yo te pido en esta hora que cierres tus ojos. Si esta palabra impactó tu vida, si esta palabra, gloria a Dios, ha tocado tu corazón y tú quieres decir, Señor, dame esa sabiduría. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Te invito a cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lávame y límpiame
con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar. Si tú aceptaste a Dios, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por todos aquellos que han sido obedientes, han tenido la humildad de repetir estas palabras. Mi Dios amado, en esta hora, Padre, yo no conozco a esta persona que está conectada, si es mujer o hombre, Padre, pero si ella ha escuchado el consejo de tu palabra, si esta persona, Señor, obedeció al llamado, Padre, yo presento delante de ti, mi Dios amado, la vida de esta mujer, de este hombre, Padre, y que seas tú, Señor, obrando en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Si alguien de aquí está pasando enfermedad, está pasando situaciones difíciles, Padre, yo te pido que les des fortaleza, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, que tú obres de manera sobrenatural en ellos, mi Dios amado, y que ellos puedan dar testimonio, Padre, de lo que tú has hecho en sus vidas, mi Dios amado, porque tuya es la gloria, Señor, y tuyo el poder, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, pastor. Gracias y que no sea la Amén. última vez que estés con nosotros compartiendo